Buenas tardes nuevamente. Tuvimos nuestras clases en la mañana, ahora vamos a seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Nunca salimos de la escuela de la gracia, dijo alguien. Cuando yo estaba en la escuela en Tolten, teníamos clases de religión. Y obviamente yo estaba en religión evangélica. Y la tía Carlina comenzaba las clases siempre con una oración. Entonces ahí decíamos por lo que queríamos pedir, no sé, por mi mamá, mi abuelita. Y comenzábamos la clase orando. Así que juntábamos nuestras manos, cerrábamos nuestros ojos y la tía Carlina oraba. Una vez pasó que al terminar la oración, un compañero acusó a otro públicamente y dijo: tía Carlina, el Mati no cerró los ojos. Y la tía le dijo: ¿y tú cómo lo viste? Y ahí obviamente él se dio cuenta que él tampoco había cerrado los ojos. Pero de lo que primero se dio cuenta de que el otro no había cerrado los ojos al orar. Hermanos, ¿cuántas veces caemos nosotros en lo mismo? Estamos quizás listos para acusar y condenar a otros, pero no nos miramos a nosotros mismos. La semana pasada comenzamos una serie sobre la consejería entre creyentes como algo que no es exclusivo de parte del liderazgo de los ancianos, sino que la palabra del Señor da directrices para que cada creyente, cada cristiano, cada cristiana pueda ayudar a su hermano según sea necesario, a través de la exhortación, del consejo bíblico. Ese domingo anterior vimos dos cualidades que nos habilitan para amonestar bíblicamente. No sé si alguno las recuerda, capaz que se le olvidó en el ajetreo de la semana, pero las voy a volver a mencionar. Una de esas cualidades era estar llenos de toda bondad. Dijimos que era una bondad práctica, que tu vida demuestre que realmente eres un hijo de Dios en cómo te comportas. A esa bondad se refiere. Y la segunda cualidad era estar lleno de todo conocimiento. Y vimos que a la luz del contexto de Romanos, se refiere a un conocimiento principalmente del Evangelio. El mensaje que hoy quiero compartir apunta hacia algunas verdades sobre el juzgar a otros, y veremos que si seguimos obviamente el consejo del Señor, vamos a poder ayudar realmente a nuestros hermanos con aquellas conductas que sí deben cambiar, que quizás sí son reprochables. Vamos a estar en el libro de Mateo. Mateo, entre el capítulo 5 al capítulo 7, está lo que se conoce como el Sermón del Monte. Todo un sermón que Jesús da arriba en un monte. Y ahí está Jesús enseñándole a sus discípulos cómo debe ser su ética de conducta. Si usted presta atención al capítulo 5, versículos 1 y 2, dice ahí: viendo la multitud, subió al monte Jesús, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y ahí comienza todo el sermón. Así que estos tres capítulos, Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7, son esenciales en nuestra vida como discípulos de Cristo, como seguidores de Jesús. Así que le invito a cada uno de los presentes, y quizás a los que escuchan por la plataforma de YouTube, a que usted se disponga a escuchar, que quizás deje de pensar en otras cosas por unos minutos y preste atención a la enseñanza del Señor Jesús, como un discípulo de Él. Que venga Él también y escuche. Hoy, hermanos, vamos a ver tres verdades que debemos considerar sobre el juzgar o criticar a otros. La primera es que así como juzgamos, nosotros seremos juzgados. La segunda verdad es que somos hipócritas al juzgar a otros, pero no a nosotros mismos. Ahí caemos en una conducta de hipocresía. Y la tercera verdad es que juzgándonos a nosotros mismos, ahí veremos bien para ayudar a otros. Acompáñeme por favor a Mateo capítulo 7. Estaremos viendo los versículos 1 hasta el 5. Voy a dar lectura a estos versículos y luego voy a orar antes de exponer lo que dice cada uno de esos versos. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero
la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Oremos una vez más. Señor Jesús, como discípulos tuyos, necesitamos aprender esta enseñanza. Y te ruego que me uses para transmitirla fielmente y que ayudes a mis hermanos también a prestar atención a lo que tú les quieres decir hoy. Señor, que tu palabra siga quedando en nuestro corazón. Y ayúdanos, Señor, a aplicar primero el juicio a nosotros, a no caer en la hipocresía. Y una vez que ya aprendamos a autoevaluarnos nosotros mismos, también nos animemos a ayudar a nuestros hermanos en esas cosas que deban cambiar. Sé tú y tu Espíritu, Señor, guiando esta exposición. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dije entonces que vamos a ver 3 verdades que debemos considerar sobre el juzgar a otros. Y la primera verdad es que así como juzgamos, seremos juzgados. Voy a volver a leer versículos 1 y 2 en otra traducción de la Nueva Biblia de las Américas. Dice así: no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzguen, serán juzgados, y con la medida con que midan, se les medirá. Hermanos, esto es lo primero. Así como juzgamos, nosotros seremos juzgados. Eso lo dice muy claramente aquí estos versículos. De hecho, el versículo 1 en su idioma original da la idea de que se está prohibiendo la continuación de una acción, que cese un hábito, el hábito de juzgar. Y el sentido de esta palabra, del juzgar, apunta no a la idea de ejercer juicios legales como lo tiene que hacer un juez, sino del ser contencioso, del ser como de espíritu crítico. Ser básicamente alguien criticón. Así que es una cuestión de actitud que nos predispone a una acción de juzgar a través de nuestras críticas. Y lo que el Señor está diciendo es: dejen de andar criticando todo y ya no sigan con esa actitud. Si esa es su conducta habitual, dejen de hacerlo. Eso es lo que está diciendo el Señor. Y lo obvio de esto es que una persona que es así, que es criticona, digámosle así, se expone para que también sea criticada por otros, comenzando por ser tan criticón. Hermanos míos, como discípulos de Cristo, como seguidores del Señor Jesús, nosotros no debemos tener esa actitud. Es una mala predisposición el buscar ver siempre lo malo de los demás. Está mal. Para que usted no sea juzgado o criticado, entonces no ande criticando a los demás. Hacer estos juicios es básicamente como lanzar un boomerang y no te das cuenta, pero se te va a devolver. ¿Por qué? El Señor dice por qué en el versículo 2. Porque con el juicio con que ustedes juzgan, serán juzgados. Y con la medida con que midan, se les medirá. El Señor es muy claro en eso. Y aquí el Señor está transmitiendo la misma idea con 2 frases un poquito diferentes. Es un paralelismo. Con el juicio con que ustedes juzgan, serán juzgados. Con la medida con que ustedes miden, se les medirá. Como dice un comentarista, la persona con espíritu crítico invita a que la critiquen. Eso ocurre. Y hermano, yo pienso que todos nosotros en alguna medida tenemos algo de criticones. Y eso es malo. Porque en primer lugar evidencia orgullo en nuestro corazón. El año pasado, 2023, en el verano estuvimos viendo la carta de Santiago. Quizás alguno recuerda que cuando vimos el capítulo 4, los versículos 11 y 12, vimos el gran mal que hacemos al usurpar el lugar de Dios como juez. Y eso lo hacemos cuando nosotros juzgamos y murmuramos de nuestros hermanos. Ahí Santiago dice: si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Ahora, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y puede destruir. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? En nuestro orgullo muchas veces juzgamos y a veces condenamos a los demás, y en eso mismo sacamos a Dios de su trono de justicia para sentarnos nosotros.
Y en nuestra actitud estamos diciendo, Dios, tu ley puede ser suficiente para juzgarme a mí, pero no para juzgarlo a él. Así que yo voy a juzgar mejor. Parece que ese hermano no lee tanto la Biblia, condenado. O esa persona es indisciplinada, condenado. Quizás ese hermano siempre ora de la misma manera, condenado. Y empezamos a criticar todo. Parece que tal persona no me quiere saludar, condenado. Todos son inmaduros, condenados todos. O esa persona trabaja demasiado, condenado. O este otro no trabaja nada, condenado. Y así andamos, hermano. Y como es algo que nace del orgullo, normalmente nuestros juicios son en cosas en que nosotros nos destacamos o creemos destacar. Y así comparamos a los demás con nosotros. Somos como ese fariseo de la parábola que oraba consigo mismo, ni siquiera oraba con Dios. Y decía, gracias Dios porque no soy como los otros hombres que son malos, que son ladrones, que son injustos, que son adúlteros. Ni siquiera como este otro recaudador de impuestos que está orando al lado. Yo doy mis diezmos de todo lo que gano, yo ayuno. Quizás no falto ningún domingo a la iglesia, aunque esté enfermo. Yo saludo a todos, yo estudio la Biblia, etcétera, etcétera, etcétera. Y hermanos, en nuestros juicios ponemos al otro en el otro extremo del sube y baja. ¿Y qué hacemos? Con nuestra crítica le hacemos más peso a él para bajarlo y a la vez subirnos a nosotros. Eso es lo que ocurre. Pero hermanos, todos nosotros tenemos que saber que así como juzguemos, seremos juzgados. Así como medimos, el Señor nos medirá al final. Ahora, está bien, y a veces es correcto, juzgar acciones. Pero cuando tenemos un espíritu crítico, cuando somos más peleadores en nuestro corazón, no solo juzgamos las acciones, sino que buscamos juzgar las motivaciones de los demás. Y que muchas veces, y la mayoría de las veces, ni siquiera las conocemos ni las entendemos. Eso es algo que solo Dios sabe y que Él va a juzgar con justo juicio. Y el Señor va a juzgar tanto las acciones como las motivaciones. El Señor con su palabra que es viva y eficaz, como dice en Hebreos 4, que es más cortante que toda espada de dos filos, que es esa que penetra y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que, hermanos, a la luz de la palabra de Dios por la cual vamos a ser juzgados, todo queda expuesto claramente. Dice la Biblia que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, pero no a nuestros ojos. Así que cuando empezamos a juzgar quizás motivaciones o supuestas motivaciones que nosotros vemos en los demás, estamos en un terreno muy peligroso porque no conocemos. Cuando el Señor evalúe nuestra vida sobre el juicio que Él ya tiene, pero que para los creyentes en Cristo Jesús no es para condenación, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, sobre ese juicio está nuestro propio juicio. Con la medida que tú juzgas, vas a ser juzgado. Ahora, eso obviamente tiene su aplicación en el tiempo futuro, cuando estemos ahí ante el tribunal de Cristo, pero también en el presente, en este tiempo. Al criticar en algún aspecto a otra persona, invitamos a que nos critiquen en lo mismo a nosotros. Tenemos que tener claro esto, hermanos. Así como juzgamos, seremos juzgados. Y el Señor no pudo haber sido más claro. Esa fue la primera verdad que tenemos que considerar sobre el juzgar a los demás. Así como nosotros juzgamos, vamos a ser juzgados. Ahora, la segunda verdad es que nosotros somos hipócritas al juzgar a otros, pero no a nosotros mismos. Por favor, mire lo que sigue diciendo el Señor en el versículo 3 hasta el inicio del versículo 5. Dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo?
Hipócrita. Hipócrita. Jesús está diciendo, ¿con qué cara estás juzgando a otro diciendo que lo vas a ayudar, pero tú estás peor que él? Hipócrita, aplica primero el mismo juicio a ti. Y hermanos, este principio se requiere en toda consejería y amonestación que vayamos a hacer a nuestros otros hermanos. El que va a aconsejar tiene que aplicar primero el consejo o el juicio o la amonestación a sí mismo. Eso que le va a decir a la otra persona tiene que aplicarlo a sí mismo. El Señor da una ilustración aquí muy clara. Imagine usted a una persona que le entró una serrín en el ojo y que no puede sacárselo porque ni siquiera lo puede ver, pero lo siente que está ahí y le molesta y le llora el ojo. Y va otro con un palo de 10 por 10 acá en su cara, que le tapa toda la visión y le dice, yo te lo saco. Muchas veces somos esa persona con la viga y nos acercamos criticando al otro en vez de ayudar. Y en vez de ayudar, lo herimos. Lo herimos más porque no vemos con claridad, así que somos muy torpes al ayudar. Hermanos, el orgullo nos ciega. Juzgar a otros sin juzgarnos a nosotros mismos es peor que perder la vista por cataratas. Al menos el que padece la enfermedad se da cuenta, pero el que va a criticar como de costumbre no sabe cuán ciego es. No puede ver la viga en su propio ojo. Ahora, ¿cómo sé si yo estoy cayendo en esto? Porque la persona de la ilustración dice que va a ayudar al otro, pero no se da cuenta que tiene una viga en su ojo. Y así a veces somos nosotros. No nos damos cuenta que estamos cayendo en esto. Quisiera mencionar algunas cosas que quizás le pueden ayudar para darse cuenta de esto. En primer lugar, quizás critico lo que otros hacen en público, pero yo lo hago en privado. Si hago eso, tengo una gran viga en mi propio ojo. Segunda señal, exijo algo del otro que yo no estoy dispuesto a hacer. Ese hermano nunca me saluda, pero yo tampoco quiero ir a saludar. O, no sé, un día mi esposa no me hizo la comida, pero yo nunca le hago la comida a ella. Entonces criticamos o exijo algo del otro que yo no estoy dispuesto a hacer. Quizás tercera señal, cuando hablo de una persona en particular, siempre menciono lo malo, siempre menciono eso que me incomoda. Cuarto, me da más risa que pena cuando escucho a otro criticar la misma cosa de ese hermano o de esa hermana. Y quinto lugar, jamás me he esforzado por ayudar a ese hermano a cambiar lo que bíblicamente debe cambiar. Jamás he orado con él, o orado por él, o conversar, o amonestar, que ya vimos la semana pasada que debe hacerse con toda bondad y todo conocimiento del Evangelio. Nunca me he dispuesto a acompañarlo en ese cambio. Si usted se vio reflejado en alguna de estas 5 señales, esto es lo que dice el Señor. Ya no lo haga. No juzgue. Usted que anda criticando sin hacer la autocrítica, ¿cómo le va a decir a su hermano, déjame sacarte eso malo que tienes? ¿Sabe lo que piensa el Señor de eso? Hipócrita. Hipócrita. Quizá quienes son más parlanchines caen con facilidad en la murmuración. Y ese es otro pecado por no controlar la lengua. Pero los que somos más callados nos pasa que a veces dejamos crecer el orgullo en nuestro corazón criticando a los demás en silencio y después eso da paso a quizás a dejar de juntarnos con esas personas para que no nos asocien con esas mismas actitudes que tiene tal hermano, tal hermana o tal persona. O quizás cuando estamos cerca de ellos mostramos la mejor actitud y las mejores acciones para que sean otros que critiquen a través de la comparación. Hermanos, hacer el bien por vanagloria no glorifica a Dios, eso es pecado.
Y debemos arrepentirnos de esto, de la hipocresía de nuestros juicios sin aplicarlos a nosotros mismos. Nuevamente, hermanos, somos hipócritas al juzgar a otros, pero no a nosotros mismos. ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Hemos visto dos de las tres verdades que tenemos que considerar sobre el juzgar o criticar a otros. La primera era que, así como juzgamos, nosotros seremos juzgados. La que acabamos de ver es que nosotros somos hipócritas al juzgar a otros, pero no a nosotros mismos. Ahora, la tercera verdad que extraemos de este pasaje es que, juzgándonos a nosotros mismos, hermanos, recién ahí veremos bien para ayudar a otros. El Señor no quiere que nos quedemos solo en la autocrítica. Si realmente el hermano tiene algo que cambiar, debemos ayudarlo, haciendo esto primero, la autocrítica. Por favor, mire lo que aconseja el Señor, está claramente en el versículo 5. Después de decir hipócrita, si es que tú no aplicas el mismo juicio a ti, dice, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Normalmente cuando se enseña esta porción de la Biblia, la enseñanza tiende a quedarse en el no juzgues, no juzgues, no juzgues. Pero el Señor está diciendo, tú tienes que juzgarte a ti mismo para que recién puedas ver bien y ahí ayudar a tu hermano. No nos deja solo en la autocrítica. El Señor dice, no, tú eres responsable no solo de evaluar tu vida, si estás evaluando la vida del otro y ves que hay algo malo, tienes que ayudarlo. Tienes que ayudarlo. Haciendo primero la autocrítica. Pero una vez que ya la haces, anda y ayúdalo, porque vas a estar viendo más claramente. Según Jesús, ¿qué es lo primero que debo hacer antes de ayudar a mi hermano con ese pecado, con esa actitud, o con esa imprudencia, con esa costumbre, o con lo que sea? Según el Señor Jesús, lo primero es sacar la viga de tu propio ojo. Eso dice literalmente, saca primero la viga de tu propio ojo. ¿Usted desea que su marido, que su esposa, o que su hermano, que su hermana, que su líder cambie algo que usted nota que es negativo? Primero tiene que sacar la viga de su propio ojo. Hermano, tiene que ver bien. Esa es la primera responsabilidad. Pero no es la única. Tiene que ayudar a su hermano también. Es necesario ver bien para ayudar. Y para ver bien cada juicio que se puede hacer a los demás, es necesario que el creyente lo aplique primero a su vida. Hermanos, el discípulo de Cristo está facultado para ayudar a su hermano siempre que toda reprensión la aplique primero a sí mismo. Porque de otra manera no va a ver bien y le va a estorbar su propio pecado. Me acuerdo ahora de la enseñanza de Santiago nuevamente, cuando dice, no quieran ser muchos de ustedes maestros, porque hay mayor condenación, hay un juicio más drástico, más severo. Obviamente tenemos que enseñar la palabra del Señor, y eso demanda mucho de parte de quienes enseñan, porque tenemos que vivir eso que vamos a enseñar. Hay una evaluación más rigurosa con nosotros que podemos y estudiamos más la palabra del Señor. Por eso es bueno y es necesario que usted esté orando continuamente por sus maestros, por quienes nos corresponde predicar acá la palabra del Señor. Porque somos tentados igual que ustedes. Trabajamos igual que ustedes. Hay conflictos muchas veces en la familia, igual que en sus familias. A veces hay desánimo. A veces falta el tiempo para poder preparar la lección o la enseñanza como uno quisiera tenerlo. A veces hay noches en vela, a veces simplemente uno no alcanza a practicar en la semana a plenitud todo lo que le toca y le corresponde enseñar. Y hermano, es necesario que usted esté orando por nosotros continuamente. Ahora, volviendo al tema. Pongamos cuidado porque nosotros no
el no autoconfrontarnos con nuestro pecado implica un riesgo de dañar al hermano cuando lo vamos a criticar y acumular juicio para uno mismo por sus propias palabras. ¿Por qué? El Señor ya lo enseñó. Porque con el juicio con que ustedes juzgan, serán juzgados. El juicio con que nosotros juzguemos se nos va a aplicar a nosotros mismos. Y hermanos, todos nosotros necesitamos ayuda para ver nuestro propio pecado, que muchas veces es oculto a nuestra vista. Muchas veces pecamos y no nos damos cuenta. Por eso David también oraba en el Salmo 19, versículo 12, y dice, ¿quién entenderá sus propios pecados, sus propios errores? Señor, por favor, líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré libre de gran rebelión. Para que nosotros podamos ver, tenemos que ir primero a la autocrítica, a la luz de la Biblia, y recién entonces vamos a ver bien para ayudar a nuestros hermanos. Todos nosotros en alguna medida necesitamos ayuda. Y estamos habilitados para ayudar cuando hacemos esto, hermano. Cuando nos evaluamos también a nosotros, en eso que hay que criticar del otro. Dice un comentarista, el cristiano que posee un corazón limpio puede ayudar a otro a desarrollarse espiritualmente. El creyente maduro primero considera sus propias faltas y confiesa sus pecados delante de Dios y luego se atreve a corregir y a restaurar a otros. No se queda solo en la autocrítica. Va y ayuda a su hermano. Hermanos, así que vimos 3 verdades que tenemos que considerar sobre el juzgar a otros. La primera era que así como juzgamos, nosotros vamos a ser juzgados. La segunda es que somos hipócritas al juzgar a otros, pero no a nosotros mismos. Y en tercer lugar, juzgándonos a nosotros mismos, ahí vamos a ver bien para poder ayudar a otros. Y no nos olvidemos de eso, que el Señor quiere que nos ayudemos. Verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Tenemos que ayudarnos en la familia de Dios. Y nosotros, hermanos, somos familia. Y debemos ayudarnos. ¿O acaso alguien puede sacarse solo una basura que está metida en el ojo? Es muy difícil. Y salen muchas lágrimas. Necesitamos la ayuda de otros. Así también con nuestro pecado. Muchas veces está muy arraigado y necesitamos la ayuda del otro. No solo la crítica. A veces la crítica ayuda en que expone algo que nosotros no estamos viendo, alguna actitud, algún pecado que no notamos. Pero como hermanos tenemos que ayudar a que ese hermano ya no siga en eso, que salga de ahí. Que el carácter de Cristo pueda ser formado en eso que tiene que cambiar. Algunos consejos al respecto, considerando estas 3 verdades. Las voy a volver a repetir. Así como juzgamos, nosotros seremos juzgados. La segunda es que somos hipócritas al juzgar a otros, pero no a nosotros mismos. Y la tercera es que juzgándonos a nosotros mismos, veremos bien para ayudar a otros. Hermanos, un día todos nosotros nos vamos a presentar ante el tribunal de Dios. Según la Escritura, este es un juicio que es según la verdad y conforme a las obras. Ese día va a salir todo a la luz. El día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al Evangelio. Eso está claramente expuesto en Romanos capítulo 2. Jesús dijo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio. Ahora, hermanos, nosotros los que creemos en el Evangelio, les recuerdo que para nosotros no hay ninguna condenación. Y gracias al Señor por eso. Gracias al Señor por Cristo, que gracias a su sacrificio no hay condenación para nosotros. Pero de todas maneras tenemos que dar cuenta ante el tribunal de Cristo. Ahí se va a ver cómo edificamos nuestro andar con Cristo. La obediencia permanece, pero todo lo demás se hace ceniza como la paja en el fuego. Y cuando Jesús termina su sermón acá en el capítulo 7,
al final del capítulo 7 dice que el que oye su enseñanza, él lo compara a alguien prudente, que edifica su casa sobre la roca. El que oye, y no solo el que oye y hace, el que practica esta enseñanza. Esa casa permanece porque se edifica en la obediencia, no solo en oír la enseñanza, no solo en entender lo que dice el pasaje, es vivirlo. En cambio, el que no hace las palabras del Señor, dice, tiene una gran ruina y su casa se cae. Ahora usted, como hijo de Dios, como un discípulo de Cristo, es responsable de cómo sobreedifica. Y de eso usted personalmente va a dar cuenta ante el Señor. Ahora, si usted no tiene una relación con Dios y la palabra de Dios le ha mostrado quizás su pecado, tiene que saber que, bueno, todos nosotros somos pecadores y en esa condición somos enemigos de Dios. Y estos juicios que usted hace están sobre su propia cabeza y un día van a caer. Pero saben, el juez de toda la tierra, Dios, que no solo es justo, es también rico en misericordia, le ofrece el perdón a través de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Cristo mismo, siendo Dios eterno, se encarnó y pagó en su lugar como un imputado. Jesús fue nuestro sustituto. Él tomó todo nuestro pecado, todas esas críticas que nosotros hemos hecho, toda esa acta de decretos que nos era contraria, Él la quitó de en medio entre nosotros y Dios y la dejó clavada ahí en la cruz, dice la palabra de Dios. La clavó en la cruz, en su cuerpo, porque en su cuerpo Él llevó todos nuestros pecados. Y saben, la ley decía, haciendo estas cosas, los mandamientos, vivirás. Solo Jesús cumplió la ley sin ningún pecado. Así que Él se ganó ese derecho de la resurrección. Haciendo estas cosas, vivirás. Y Jesús hizo esas cosas y tenía que vivir, pero murió por nuestro pecado. Pero como cumplió la ley, Dios lo resucitó. Lo resucitó al tercer día. Y ahora todo el que cree en Él recibe su justicia. Y se nos declara justos delante de Dios solo por creer en Jesús, es solo por la fe. Solo por creer en Él, en su obra salvadora. ¿Qué tiene que hacer usted? Si no se ha reconciliado con Dios, tiene que arrepentirse. Arrepiéntase hoy de sus pecados, de esa actitud crítica, que solo ve lo malo de los demás y que se jacta criticando a los demás. Arrepiéntase, porque el Señor va a perdonar. En Cristo, el juez de toda la tierra se bajó del estrado y pagó por sus pecados. Y le está ofreciendo su perdón. Así que arrepiéntase y crea en Él. Solo tiene que creer en Él, confiar en que Jesús ya pagó. Y si realmente se arrepintió, tiene que dejar esa actitud. Como dijo el Señor, ya no juzguen para que no sean juzgados. Dejen eso. Si usted es criticón o es criticona, en primer lugar, séalo con usted mismo. Pero, por favor, no caiga en los extremos también de hacer solo un examen superficial en la autocrítica, sin considerar la palabra de Dios al evaluarse. Ese es un extremo, una evaluación muy superficial. No, sí, yo asisto a la iglesia, doy la ofrenda, y a veces vengo al culto de oración. Sería como algo muy superficial, que no consideran en realidad la palabra de Dios. Y también está el otro extremo de ser tan escrupuloso que termina siendo no solo una evaluación, sino una autopsia prácticamente del alma. Cuando solo miramos nuestro pecado y dejamos de ver a Cristo que pagó por nuestros pecados, que nos amó siendo pecadores todavía. El Señor no lo amó cuando usted recién empezó a seguirlo. Él lo amó de antes ya, siendo pecadores, siendo enemigos de Él. Y caemos también en ese extremo del exceso de autoevaluación, cuando nos olvidamos de que Dios que comenzó esa buena obra en nosotros, la va a perfeccionar.
Porque a veces caemos en la frustración de, pucha, tanto tiempo luchando con esto y todavía no cambio. Afírmense en la promesa del Señor. El que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y saben, eso mismo tiene que considerar al evaluar también a su hermano. Dios comenzó una obra también en él, en ella, y Él la va a perfeccionar. Los cambios toman tiempo, hermano. Muchas veces hay patrones de pecados que nos tienen muy atados y se necesita mucha ayuda para salir de muchos de esos pecados. Pero el Señor está perfeccionando su obra y Él no abandona el trabajo. Ni siquiera se toma días libres. Todos los días está trabajando. Tanto en usted como en los demás, como en sus hermanos. Así que en la autocrítica no caiga en los extremos. El extremo de una evaluación muy superficial y el otro extremo de la autopsia criticándose, sin considerar a Cristo y su obra. Su obra en la cruz y su obra actual en nosotros, en la santificación. Por último, si va a juzgar, hágalo con justo juicio y sin que nada perturbe su visión de las cosas. Así que evalúese a usted mismo y después que lo haga, ayude a su hermano. Y por favor, ayúdelo. Y hágalo con ternura y amor como si estuviera sacándole una pelusa del ojo de ese hermano. Hágalo con toda bondad y con todo conocimiento, como vimos la semana pasada también. Vamos a orar, hermanos. Señor Jesús, tú conoces nuestro corazón. Tú sabes las inclinaciones. Tú ves cuán profundamente dados a criticar somos cada uno de nosotros, Señor. A veces compartimos esas críticas en oídos de los demás, o a veces las albergamos en nuestro corazón, pero de una u otra manera te estamos ofendiendo a ti, Señor, y te ruego que nos perdones, que nos ayudes a cambiar esto, Señor. Y que tu amor siga motivándonos para ayudar también a nuestros hermanos. Todos nosotros necesitamos cambiar cosas. Señor, sea tu amor dirigiéndonos para quizás sacar esa paja del ojo de nuestros hermanos, esa basurita, o esas pequeñas cosas que quizás están manchando algún testimonio. Ayúdanos, Señor, a crecer en el amor con nuestros hermanos y en nuestra autoevaluación a poder evaluarnos seriamente, Señor, pero también a la luz de la obra de Cristo, para no caer en ningún extremo, Señor, ni ser muy superficiales, ni tampoco demasiado escrupulosos. Gracias nuevamente por tu palabra. Señor, confío en que ella actúa en nuestros corazones, como lo ha hecho en el mío, confío que también lo hará en el de mis hermanos. Sí, te ruego que nos ayudes, Señor, a crecer, a obedecer esta palabra que hemos oído hoy, no solo para honrarte mejor con nuestra vida, sino también ser realmente de ayuda a nuestros hermanos. A que nosotros estemos ahí prestos a ayudar en esos cambios que tienen que ocurrir en su alma. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Pedro.